El día de hoy estaremos platicando con Cristina Casas, quien nos platicará sobre la Ley de Competencia Desleal en España. Platicaremos sobre la iniciativa de Ley de Competencia Justa en México y bueno, esperemos que no se lo pierdan. Cristina Casas Feu es abogada en Europa y fundadora del despacho Casas Asín, con sedes en Madrid y Sevilla. Es licenciada en Derecho por la Universidad Hispalense de Sevilla, máster en Whittier Law School, Los Ángeles, California, especialista en EU Law and International Trade Law for University of West of England en Bristol, Inglaterra. Representante autorizada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas y en European Union Intellectual Property Office, Marcas y Diseños Comunitarios y European Patent Office. Profesora en numerosas maestrías, entre otras Loyola School of Law, la League Business School, Universidad de Sevilla, Escuela de Organización Industrial, Instituto Alemán de Comercio Internacional, etc. Formadora en transferencia de tecnología y mentor en diversos programas como el Startup Week by Google. Cristina, qué gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias, Marcela, Arturo y a la barra mexicana de abogados. Un placer estar con vosotros. Pues sí, nos encanta tener invitados internacionales porque nos abre la óptica que tenemos acerca de la propiedad intelectual y que es siempre pues, lo que queremos poner en nuestro auditorio, ¿no? Ya es nuestro tercer invitado internacional. Es nuestro tercer invitado internacional y es un poco como, citando a un periodista, quitarnos el ojo del ombligo, ¿no? No todo se refiere a México, hay que ampliar nuestros horizontes y sobre todo con un tema tan relevante como la competencia desleal y la manera en la que, por lo menos enfocándonos a la entrevista contigo, España ha logrado establecer un mecanismo que permite a tanto titulares de derechos como a empresarios y el propio consumidor impedir la competencia desleal, ¿no? A reserva de que entremos en el tema de qué es la competencia desleal. Sí. Justamente, y yo te preguntaría primero, en el caso de la ley española, es antigua por lo que me platicabas, ¿no? Sí, la ley es del año 1991, aunque tuvo una reforma parcial en el 2009, pero la verdad es que llegó en un momento muy necesario para España, porque había muchos cambios en Europa. España estaba entrando en la Unión Europea, fue la caída del muro de Berlín en Alemania, entonces había muchas perspectivas de futuro y el Estado quería preocuparse porque toda esa libertad que tenían los empresarios a la hora de innovar, que también estuviera regulada. Y bueno, yo creo que ahí hubo un paso muy importante para España con la entrada a la Unión Europea y fue que nuestro ordenamiento pasó de centrarse en solucionar los conflictos y los problemas con los empresarios a establecer un orden, definir unas conductas, o al menos intentarlo, ¿no? Ya sabéis que son un poco, los perfiles son difusos y la verdad es que creo que fue un paso muy importante, por lo menos tener un instrumento que ordenase las relaciones entre los empresarios. Claro, porque al final del día también creo que es importante tener en mente la competencia desleal no solo afecta a los titulares de derechos o a los agentes que compiten en el mercado, sino de manera muy importante al consumidor, ¿no? Que creo que al final del día es el que resulta ser víctima de todas las conductas de competencia desleal y yo creo que en la medida en la que protegemos a los empresarios y a los titulares de derechos, indirectamente estamos protegiendo al consumidor. Sí, desde luego. Por un lado se protege al empresario porque invierte muchísimo esfuerzo y tiempo en innovar y en competir, y esa competencia tiene que ser sana y en un marco de libertad, pero sin que haya infracciones, sin que nadie te invada, ¿no?, en tu día a día. Pero al final el mayor beneficiario es el consumidor, porque el consumidor tiene que tener la libertad para decidir y para tener libertad tiene que tener formación y que no haya actos de engaño que le lleven a modificar esa conducta y que no sepan qué están eligiendo bien. Por eso creo que tener regulada la competencia desleal, los actos que pueden ser desleales, ayuda tanto al empresario y ayudar a la riqueza de un país como al consumidor, y que pueda decidir cuándo adquiere un producto o un servicio con total transparencia.
Oye, por ejemplo, antes de pasar justo a los actos de engaño y todos los que regula la ley de competencia desleal, ¿tenemos diferentes regulaciones en España para infracciones marcarias, otra para competencia desleal? ¿O cuántas herramientas tenemos en España? Bueno, en España tenemos la Ley de Publicidad General, que es del año 88, la Ley de Marcas y la Ley de Competencia Desleal, además del Reglamento Europeo de Marcas y también la protección de derechos de autor. Entonces, digamos que hay diferentes leyes que pueden solaparse o complementarse. Por eso es importante a la hora de enfrentarnos a una problemática de acto desleal, ver si la empresa, el titular, tiene derechos o no y qué tipo de derechos. No es lo mismo de patente, de marcas o que no tenga ningún derecho, pero se esté cometiendo un acto ilícito porque les estén copiando, ¿no? Con toda esa parte. En la Ley de Competencia Desleal, que es del año 91, también se hablaba del secreto, del derecho de secreto empresarial que tenían las empresas, pero esa parte ya ha quedado derogada porque en el 2019 hay una nueva ley que regula el secreto empresarial, que también es importante porque no es patente, o sea, no hay un derecho registrado, no es una patente, no es un derecho de autor, pero al final es el know-how que tiene el empresario y que es la fuente de su riqueza y su esencia. Pero ahí, Cristina, ante la multiplicidad de leyes, y era algo que platicábamos, sí. A mí me surge la duda, ¿qué tan factible es que puedas enderezar una acción con base en una ley ante cierta autoridad y luego con base en otra ley ante otra autoridad y así, y obtengas resoluciones contradictorias eventualmente? Y eso sería, en mi concepto, lo que podría pasar aquí, porque diferentes autoridades son las que gestionan las leyes, pero en España no sé. Claro, no, es que en España tanto la infracción de marca como de patente, como que un derecho de propiedad intelectual registrado, como la competencia desleal se dirime o se ve en un juzgado mercantil y se pueden acumular acciones. Entonces, nosotros podemos demandar por un acto desleal, por competencia desleal, si no tengo un derecho de marca. Pero si tengo mi derecho de marca y también están imitando mi marca o aprovechándose indebidamente, podemos ir con las dos acciones, podemos acumular acciones. Y entonces le pedimos al juez, a su señoría, que revise todas las posibles infracciones en las que se puede incurrir. Entonces, a lo mejor esa es la diferencia en España. La oficina de marcas solo ve procedimientos de oposición, de recurso, y a partir de enero, nulidad y caducidad, como en la Unión Europea, porque teníamos que armonizarnos. Ah, mira, qué curioso, porque nosotros estamos así, y cuántas discusiones ha habido acerca de sacar nulidades y caducidades del propio instituto, de la sede administrativa, y ustedes van... Ahora en enero, el 14 de enero, empezamos a llevarlo en la oficina, pero es porque en Europa, la oficina europea se hace así, y son mucho más ágiles, es que en menos de un año tienes una resolución, y en cambio cuando es una demanda, mínimo 3 años. Se atasca todo muchísimo más. Así que... ¿Y qué tan importantes son los especialistas? No sé si los jueces mercantiles conozcan de propiedad intelectual o no. O sea, ¿influye el factor de especialización que tiene la oficina de marcas? Yo creo que influye mucho y es fundamental, porque muchas veces tenemos que explicarle a los jueces cuestiones que para nosotras son obvios y que al final el titular de esos derechos está muy atacado y muy nervioso porque para ellos es su vida, ¿no? Y el corazón de su empresa. Y nosotros nos topamos con que no lo entienden o no están habituados a ver casos. O bueno, ¿por qué no hablan las partes y llegan a un acuerdo? Porque no queremos hablar, ¿no? O sea, lo que queremos es pues que se condene a una parte o que cesen el uso de su marca. Entonces, yo creo que es importante tanto que los abogados estemos especializados, porque es una materia muy, muy particular, como los jueces y los examinadores que ven nuestros casos sepan los límites, porque es intangible y también es todo muy difuso. Y con la ley de competencia desleal se ve claramente porque se definen conceptos tan amplios como buena fe, actos de engaño, actos de imitación. Entonces, claro, tiene que estar muy bien acotado o tiene que haber por detrás una práctica muy preparada. Fíjate que justo leyendo la ley, fue algo que me llamó la atención, estos conceptos como muy amplios, quizás hasta románticos en algún momento. En la ley mexicana también tenemos en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial el concepto de
buenos usos y costumbres, ¿no? Pues sí. quién sabe que sea eso, pero la sorpresa que tuve de principio al leer la ley se me fue desvaneciendo porque creo que al final del día da la posibilidad de que cuando tienes un asunto, cuando llega un asunto, un cliente que te dice es que mi competidor está haciendo A, B, C o está aprovechando X cosa o yo saco un producto morado y él inmediatamente lo saca morado y a los 3 meses en vez de yo lo cambio a verde y ahí va él, o sea, son tan variadas y tan diferentes las conductas a través de las cuales se realiza competencia desleal, que pienso que el hecho de que las descripciones sean tan amplias, al final es positivo, porque te permite encontrar una manera de reclamar y de encontrar una decisión justa. O sea, creo que es aún más romántico lo que estoy diciendo yo, pero, no. Pero o sea, es que creo que si viniera como delito, como tipo penal, sí, quedaría fuera muchísimas cosas, sobre todo porque hoy en día la competencia leal y la competencia desleal es tan creativa por los medios electrónicos, por las plataformas. O sea, hablando de redes sociales, ¿no? Exacto, también. O sea, hay tantas formas de vender productos y servicios hoy en día que generar un catálogo creo que sería una tristeza porque dejarías fuera muchas cosas. Yo creo que es un reto el hecho de que al final somos nosotros los que tenemos que demostrar que, o sea, es decir, hay mucha casuística, tenemos que demostrar que realmente hay una competencia desleal como definición, que va en contra de la libertad, pero que a mí me está haciendo daño porque me está denigrando y denostando mi trabajo. Lo que ocurre que lo que tratamos siempre es de buscar pruebas que nos ayuden. No es lo mismo que un empleado se vaya de una empresa y se monte por su cuenta, su propia empresa, pueda hacerlo, obviamente se va a ir con sus conocimientos propios, a que cuando lo haga baje el precio de los productos que vende, hable mal de nosotros, nos copie. Entonces es un reto armar bien qué es el acto desleal, sobre todo en un mundo que va tan rápido como el de ahora, porque la ley española es del 91, con una breve modificación en el 2009, pero hoy día con internet y como bien has apuntado, que vendes en redes sociales, que publicas, que luego quitas, entre que preparas la demanda, la presentas y no, ya se ha ido todo. Por eso nosotros hacemos mucho trabajo de investigación y cuando presentamos una demanda por competencia desleal, no nos limitamos a un acto solo. Intentamos reforzarla y nutrirla mucho más. Entonces, si ha habido un acto de imitación, ¿en qué? Formarlo. Vamos con detectives privados, con periciales, para poder montar el caso bien, porque como son esos conceptos tan amplios, sí que puede entrar la conducta dentro, pero al final, ¿qué es lo que queremos como empresarios cuando presentamos una demanda por competencia desleal? Pues no simplemente que se reconozca 2 o 3 años después que ha habido un acto desleal, sino que le prohíban ese acto, que le prohíban hacer otros actos parecidos. Entonces, intentar que con todo eso sea muy práctico. Y precisamente hablábamos de los diferentes tipos de actos que regula, actos de engaño, actos de imitación. Escuchaba hace rato que mencionabas la mala fe, nosotros la incorporamos en 2018 a nuestra ley. En la reforma de 2018. En la reforma de 2018. Y creo que no teníamos con claridad una definición de es lo que es muy ambiguo, ¿no? Otra vez es un término que da para mucho, pero en ese caso específico a mí me parece muy bien porque la ley lo que teníamos nosotros era mala fe definida como cuando el agente licenciatario o distribuidor de una marca extranjera buscaba el registro sin autorización en México, ¿no? Sí. Y eso se entendía de mala fe, pero muchas veces lo platicamos. Bueno, ¿y qué pasa con el cliente potencial, ¿no? Que pide una cotización, le dan toda la información y después dice, bueno, yo te busco y registra la marca. Pues eso también es mala fe. Sí, y era muy doctrinario, ¿no? Lo que teníamos antes, ¿no? O sea, al momento de argumentar en escritos la mala fe no teníamos precedentes, ¿no? Entonces, no había nada. Exacto. Pero ahora, con la reforma que hubo, en donde pues insertan el término o el concepto mala fe, que es diferente a la mala fe entendida desde el punto de vista civil, ¿no? Es distinto, Totalmente. Pero sí abre la puerta para que podamos incorporar muchas conductas, y ahorita que decías, pues muchas inclusive de publicidad, ¿no? Exacto. Donde puede ser que no estés invadiendo o imitando, pero sí estás denostando al de al lado. Claro. Y eso también es competencia desleal. Exactamente, también es competencia desleal. Es decir, tú puedes hablar del producto de un competidor siempre y cuando lo hagas de forma objetiva y estés diciendo unos hechos de forma objetiva.
pero en el momento en el que entras a compararlo con el tuyo y a dar una opinión, es un acto de competencia desleal. En España ha habido muchos casos, sobre todo en el mundo que yo haya tratado en el de los jugos de naranja. Entonces tú puedes decir que el otro jugo de naranja se hace con zumo concentrado, pero el tuyo es de una naranja natural, eso es un hecho. Pero no puedes decir que el otro es peor que el tuyo, ni dura menos conservado en el refrigerador, ni alzar una característica de eso, porque entonces al final lo estás denostando. Pero que fuera cierta. Esa era mi pregunta. Claro, la robé, perdón. Claro, pero es que no es lo mismo que sea un hecho a que sea una característica que tú creas que es cierta. Es decir, si el otro dice en el bote zumo concentrado, yo puedo decir, y mi competidor, que es la marca tal, hace zumo concentrado y el mío es natural. Pero si no lo dice, aunque yo lo sepa y se sepa, no es una característica evidente para el consumidor. Entonces yo no puedo decirlo. Ah, mira, es Sí, interesante, porque aquí justo. se podría decir, Sí. siempre y cuando fuera comprobable. Creo que Claro. nosotros estamos con la Ley Federal de Protección al Consumidor, ¿no? Creo Sí, el es que 32 nosotros tenemos una mezcolanza en tenemos una donde ley, la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial te dice que es un acto de competencia Exacto. desleal, Ujú. referirte al producto y actividad de un competidor, Sí. a menos que cumplas con el parámetro de la Ley de Protección al Consumidor que Exacto. habla de veraz, comprobable y ausente de Es que eso es lo manipulación. curioso porque dice, si es falsa o aún siendo veraz, pero que sea tendenciosa, por ejemplo. Sí, sí, o sea, manipulada con el Exacto. ánimo O que lleva de... engaño, ¿no? Ujú, Aún siendo veraz. justamente. Sí. Que es un poco, por ejemplo, mucha gente se sorprende de que en Estados Unidos la publicidad comparativa es totalmente abierta, Sí. pero de hace 30, 40 y 50 años, y aquí en México nos da miedo hacerla. Ujú. O sea, no es tan sencillo sacar un spot en donde compares tu producto con el del competidor, aun y cuando la bases en hechos, pues, Probados, ¿no? probados exactamente. Verificables. Y quién sabe, o sea, no sé, en España la publicidad comparativa es muy socorrida también, ¿o no? En España existe, se puede hacer, pero no es habitual y tampoco es popular. O sea, no es popular en la sociedad hablar de lo que hace el otro, ¿no? Ni siquiera en referente o comparativo. Entonces, normalmente todos los anuncios que hay hablan de su marca y no mencionan a otros. Y aparte, lo que hay que tener cuidado con la competencia desleal es que sí es un acto desleal hablar de la marca del otro usándolo con la mía. Por ejemplo, si yo tengo un limpiador, ¿no? Y yo quiero decir que mi limpiador es muy rápido, yo no puedo decir mi limpiador es el Ferrari de los limpiadores de hogar, ¿no? No, es el más rápido. Con una palabra estoy transmitiendo todo el mensaje, ¿no? Pero no se puede usar la marca de otro para hacer una comparativa de la mía. ¿Sabéis la diferencia? Una cosa es que yo hable de los otros con una información veraz y que se pueda comprobar fácilmente, y otra cosa es que yo use la marca de un tercero para hablar de mí, aunque sea en tono jocoso, de broma. No tiene que haber un daño, quiero decir, a la marca que menciono, pero eso también es un acto de competencia desleal. Sí, porque ahí inclusive Ferrari podría quejarse de que estás usando su marca como genérico, como descriptor, ¿no? Claro, Sí, bueno, totalmente. y que la ley española ya de marcas, no de competencia desleal, establece que solo se puede hacer referencia a una marca de un tercero si es necesario para mi negocio. Si yo vendo llantas y mis llantas solo sirven para una determinada marca de coche, entonces sí, puedo decirlo. Pero si no es necesario, no podemos hacerlo. Ok, entonces es publicidad comparativa. Luego mencionabas actos de engaño, actos de imitación. ¿Qué otro tipo de actos regula la ley? Hay actos de engaño, actos de imitación, actos de venta a pérdida. No podemos vender por debajo del coste, eso es un acto desleal porque al final no solo estamos menoscabando al empresario, sino también la imagen del producto y al consumidor. Y también en servicios, ¿no? Prestación de servicios. Y exactamente, sí, cuando digo legales, ¿no? Incluso. Exactamente. También tendríamos varios Sí. casos. Tampoco podemos hacer actos de reputación, de aprovechamiento de reputación ajena. El caso que os he contado del limpiador de Ferrari, no puedo usar otra marca y aprovecharme de que es conocida para mi propio bien. De imitación, no puedo comparar productos, aunque sean marcas totalmente diferentes. De engaño, no puedo crear un engaño en el cliente, o sea, en el consumidor, para que cambie su opción. Y a fin de cuentas lo que regula son todos esos, el secreto que ya no está dentro de la competencia desleal, ya tiene su propia ley porque ha crecido muchísimo.
Y bueno, a fin de cuentas, lo que se trata, todos estos actos, lo que están basados es en el principio general de buena fe. Okay. Refiriéndonos un poco a los actos de engaño, y tengo curiosidad, en España, ¿cómo lo manejan? Es muy común que las empresas que se dedican a vender productos, ¿no? Los retailers, sobre todo lo que se refiere a alimentos, limpieza, etcétera, casualmente generan productos propios, marcas propias, que otra vez casualmente se parecen un poco a la marca líder del sector, ¿no? Y yo me acuerdo que hace mucho, antes de que en México estuviera la protección del trade dress o de la imagen comercial más disponible a través del registro como marca. Es muy nuevo, 2018. ¿No? 2018, efectivamente, como marca no tradicional. Pero la duda era un poco, ¿cómo le hacemos para convencer a la autoridad de que esta marca propia casualmente se parece a la mía? Porque evidentemente lo que quiere es confundir al consumidor. Y el hecho de que lo confunde es una realidad. O sea, a mí que supuestamente me dedico, o sea, debería de tener una sofisticación, me ha pasado. Llego a la casa y el detergente no es el que yo quería. Pero allá en España, ¿cómo se regularía este tema de estos tipos de productos? Le llaman Me Too, me parece. Sí, nosotros diferenciamos entre el acto de imitación y el de confusión. Es decir, yo puedo coger un producto de limpieza que imita a otro porque me confundo por el embalaje, por el color, aunque tenga una marca completamente diferente, o puede ser que también no solo lo imite, sino que también yo me confunda. Pueden ocurrir las dos cosas y puede ser a la vez o por separado. Nosotros cuando nos enfrentamos ante casos como este, yo he llevado algunos, allí son muy importantes los colores, entonces puede que haya un limpiador que está en verde limón, así fuerte, porque evoca a la naturaleza, a lo eco, ¿no? Y luego está otro que es rosa, entonces veo que el verde es el primero y el rosa le empieza a copiar a la hora de la distribución en los supermercados, en los lineales, de cómo ponen el producto, la forma de la botella, el tapón, que es un color diferente, que pintan la furgoneta del mismo color o no. Entonces, al final, todos esos son actos de imitación en las prácticas, pero que pueden conllevar también actos de confusión, porque al final el consumidor elige uno porque cree que es el otro o no, o sabe que son diferentes, que es la imitación. Yo sé que son diferentes, pero este me gusta más porque es más económico, ¿no? Este es el nuevo que ha imitado a este. Nosotros cuando afrontamos este tipo de actos, como claro, hay que demostrarlo muy bien para que no sea simplemente un me imita y está en la libertad de hacerlo el empresario, nos basamos mucho en metodología. Es decir, ¿cuál es el business plan de la empresa? Pues es un sector de limpieza. ¿Y qué hace? Pues tiene la garrafa, diferentes productos de garrafa, que es importante venderlo en un supermercado. ¿Quién es el consumidor? ¿Es un consumidor vulnerable? ¿Es un consumidor masivo? ¿Es un consumidor especial? En este caso es masivo. Casi todo el mundo tiene que limpiar la casa, la empresa, y al final lo tiene que comprar. ¿Cómo se ponen en los lineales? ¿Qué publicidad se dan? Entonces lo que hacemos es muchas metodologías dependiendo del producto y del consumidor, y establecemos como un guión de cuestiones que tenemos que probar y demostrar, porque hay que establecer todo un iterín de acontecimientos, pero probados con hechos, y esas fotografías, declaraciones, los peritajes, los investigadores privados, ¿no?, que van al supermercado, dicen, ¿sabe que este producto es este? Ah, no, yo elegí este otro, ¿no? Entonces, al final, lo que trabajamos mucho es armar, cuando estamos en competencia desleal, armar bien los casos para que quede bien demostrado que no es simplemente una casualidad del mercado, casualidad entre comillas, o que estamos restringiendo la libertad del empresario, que lo que va a decirnos, el que está imitando o copiando, lo que va a decirnos es que les libre en elegir el color que quiera, que esa práctica es común en ese sector, que el otro competidor no tiene derecho a apropiarse de esa forma de trabajar, que al final son formas. Entonces nosotros lo que hacemos al final es tratar de objetivizar todos esos actos. Y en ese punto tenías también un ejemplo, ¿no? Así como los zumos de naranja, tenías un juego de mesa, ¿no? Sí, teníamos un juego de mesa de un caso que se hizo muy popular, que es un juego de magia para niños y que les ayuda a hacer magia, nos les enseña pues cómo hacer mejor los truquitos, y eran dos cajas negras
de dos marcas completamente diferentes. Es decir, las marcas no se parecían absolutamente en nada, pero la caja era el mismo producto, es decir, un juego de mesa, también de magia, la caja negra del mismo tamaño y la misma disposición, es decir, uno tenía la marca arriba en naranja, el otro también y abajo magia y los colores y todo. Entonces, ¿qué pasa? Eso es un acto de imitación. ¿Por qué? Porque yo voy por el supermercado o yo voy a la tienda de juguetes, sé que quiero ese producto, que es un juego, sé que ese juego de mesa es de magia, pero lo veo negro. Lo veo igual y solo cambia la marca que está en pequeñito y entonces lo agarro y lo compro. Y estoy comprando yo como consumidora un producto que no es el que quiero, no es el famoso en este caso era Borrás. Magia Borrás era muy conocido en España, pero claro, si vas comprando se entiende que el consumidor, que es medio perspicaz y que está atento, pero tampoco es un detective privado, no va mirando con la lupa. Entonces, ese caso fue muy popular y ahí se decretó que sí que había actos de imitación. Claro, y creo que ahí son dos puntos muy importantes, ¿no? El primero, el consumidor medio, que nosotros también tenemos en la ley, ¿no? Y la segunda, todo lo que menciona nosotros lo aterrizaremos a México como imagen comercial, ¿no? Copia de una imagen comercial por la combinación de elementos operativos y de imagen, ¿no? De ambos. Sí, el tema era que antes de la reforma de 2018 el problema era demostrar que el consumidor identificaba tu producto por esa imagen comercial. Y entonces había que incurrir en una cantidad de encuestas de mercado, etcétera, que ya cuando hacía números el cliente decía, híjole, y todo para ver si se asegura o no la mercancía, si se prohíbe, etcétera, pero con esta reforma en donde podemos registrar como imagen comercial el empaque per se, eso nos ha ayudado muchísimo porque sacas tu título y con base en el título ya se estableció la existencia de un derecho. Pero también yo creo que, y lo decíamos en el último programa de las casualidades no existen, y platicábamos de la Meta Birkin, ¿no? Yo les decía, ¿por qué no se llamaba Meta Bolsa, ¿no? En vez de Meta Birkin. Pero efectivamente los actos de casualidad en materia de propiedad intelectual y de competencia económica creo que son... Totalmente, sí. Y creo que, no sé, para concluir esta parte, en tu opinión, ¿qué tan eficiente ha sido la ley? Bueno, yo creo que la ley al principio fue innovadora, porque trataba al final también de ayudar a las relaciones entre los empresarios, porque si finalmente protege al consumidor que sabe lo que elige, pero el empresario está más tranquilo invirtiendo y trabajando sabiendo que no puede llegar otro enseguida y copiarle, ¿no? Y que ahí tiene unas armas para poder defenderse, unos instrumentos. Sí es cierto que el reto durante todos estos años ha sido definir estos conceptos que son románticamente amplios e indeterminados, que está muy bien porque sí, no están delimitados, pero al final tenemos que hacer mucho trabajo nosotros para armar bien el caso y explicarlo, ¿no? Y con la ayuda, por supuesto, de las empresas. Y yo creo que hoy día hacia donde vamos todos es a tratar de ser más ágiles. Yo creo que la globalización, Internet, que ya todos tenemos acceso a cuestiones tan sencillas como volar en avión, irnos de vacaciones, cosas que nuestros abuelos pues no hacían. Y entonces nosotros, personas físicas y también todos los empresarios, eso hace que el tiempo hoy día va marcando nuestras vidas, desde contestar al WhatsApp, a los emails, a todo. Entonces yo creo que el siguiente reto es que la justicia, que ya tiene herramientas, se agilice, porque si no la tecnología nos sobrepasa a todos y vamos por detrás, ¿no? Y entonces yo creo que tenemos que trabajar todos por ser muy rápidos. Nosotros en ese aspecto, las opciones con las que estamos trabajando, pues enviar requerimientos, cease and desist letter, pues haciendo conocedor al empresario que está infringiendo que no puede hacer eso, que sí que es posible demandar, pero bueno, que se dé por enterado, y muchas negociaciones también. En Europa, como hay tanta confluencia de derechos de todos los nacionales y las leyes europeas, tratamos de negociar para ir sacando adelante los casos. Y hablando de tiempo, perdóname, hablando de tiempo porque ya nos están haciendo caras, se nos acabó el tiempo de este primer capítulo, pero no se preocupen, vamos a tener un segundo capítulo donde Cristina nos va a hacer favor de llevarnos un poco más hacia adentro de la práctica española y europea también, porque bueno, eres experta también en derecho comunitario. Claro que sí. Así que nos vemos en el siguiente capítulo.
Muy interesante la plática que tuvimos el día de hoy con Cristina Casas y Marcela Bolan, donde hablamos sobre la Ley de Competencia Desleal y los actos que regula esta ley. No se lo pierdan y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales.